El arte de las matemáticas. Hola, hola chicos, bienvenidos a su canal El Arte de las Matemáticas. Soy su profesor Julio Tapia y en esta ocasión vamos a abordar el tema de promedio ponderado. Vamos a empezar definiendo qué es promedio ponderado. Bueno, dice la definición que el promedio ponderado es una medida para obtener resultados de diversos datos con diferentes pesos o grados de importancia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener según la definición? Un conjunto de datos donde estos van a tener distintos pesos o grados de importancia en el resultado final. Esto es lo que se conoce como promedio ponderado y vamos a utilizar las calificaciones, que es uno de los contextos en los cuales se aplica más regularmente lo que definimos ahorita como promedio ponderado. Bueno, resulta que todos los que estamos inmersos de alguna manera en la educación, ya sea como docentes o como estudiantes, hemos tenido en más de una ocasión que determinar este tipo de promedio, donde vamos a ver un primer caso, cómo es que se determina. Vamos a analizar un curso. Dice que la evaluación de un curso de informática, donde la nota mínima para aprobar el curso es de 70, se distribuye mediante los siguientes instrumentos de evaluación. Dice que el extraclase número 1 tiene un valor de 15%, el extraclase número 2 tiene un valor de 15% también, la prueba escrita número 1 tiene un valor de 20%, la prueba escrita número 2 tiene un valor de 20%, y un proyecto con un valor de 30% para un total del 100% de la evaluación del curso. Bueno, vamos a suponer que un estudiante obtiene las siguientes notas en cada uno de esos instrumentos. Supongamos que el estudiante en nuestra clase 1 obtuvo una nota de 85, en esta clase 2 obtuvo una nota de 90, en esta clase 1 obtuvo una nota perfecta de 100, en esta clase 2 obtuvo una nota de 65 y en el proyecto, en las pruebas escritas, dije extra clases, no me hagan caso, y en el proyecto una nota de 70. Bueno, vamos a aprender en este tutorial cómo determinar cuál es la calificación final del estudiante con estas notas obtenidas. Bueno, vamos a hacer uso de la calculadora para que ustedes vean cómo determinar el promedio ponderado o la calificación final del estudiante, que es en este caso lo mismo. Bueno, se saca de la siguiente manera o se calcula de la siguiente manera. El extraclase 1 valía 15%, entonces ponemos 15 y lo multiplicamos por 0. Lo que se sacó el estudiante o la nota que obtuvo. Como se sacó un 85, entonces lo multiplicamos por 0.85. Entonces, para determinar el valor porcentual de este instrumento, se multiplica lo que vale, que es un 15%, por 0. Lo que se sacó el estudiante, que es un 85. Sumamos el siguiente instrumento, que sería 15%, y hacemos lo mismo. Lo multiplicamos por 0. ¿Cuánto se sacó? ¿Qué nota obtuvo? Un 90, entonces por 0.90. Seguimos con el tercer instrumento, que en este caso es la prueba escrita, donde podemos observar que la nota obtenida fue la nota perfecta, un 100. En estos casos, cuando tenemos la nota perfecta, que es un 100, lo que hacemos es sumar el porcentaje, todo el porcentaje, que en este caso es 20%, puesto que al tener la nota perfecta, el porcentaje obtenido es también perfecto. Es decir, sumamos 20%, más en la segunda prueba escrita, que valía 20%, ponemos 20 por
0. Lo que se sacó, como se sacó un 65, entonces ponemos 0.65 más el proyecto que tenía un valor de 30% por 0. Lo que se sacó, y lo que se sacó el estudiante en ese instrumento fue un 70, por lo tanto 0.70. De esta manera obtenemos el promedio ponderado o la calificación final del estudiante, la cual nos da 80.25. Por lo tanto, la calificación del estudiante sería 80.25, y con esto podemos concluir que el estudiante aprobó el curso, puesto que este se aprobaba con una nota mínima de 70. Entonces, así es como se calcula un promedio ponderado. En este caso, estamos utilizando como ejemplo calificaciones de un curso. Recuerden que es multiplicar el valor porcentual por 0. La nota. Y vamos a ver un segundo ejemplo. Aquí tenemos las calificaciones obtenidas por 4 estudiantes en un curso que se aprueba con un promedio ponderado mínimo de 70 en la escala del 1 al 100. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos las calificaciones de 4 estudiantes, de Ana, de Luis, de Roy y de Will. En un curso que se compone con los siguientes instrumentos de evaluación: con una prueba escrita de 30%, una exposición del 20%, un proyecto de 40% y una asistencia de 10%. Estos son los valores porcentuales de cada uno de esos instrumentos o componentes, los cuales ustedes pueden observar que si los sumamos, suman un total del 100% de la evaluación final. Bueno, vamos a proceder a calcular las calificaciones de cada uno de estos estudiantes. Vamos a utilizar la calculadora con el mismo procedimiento empleado en el primer ejemplo. Vamos a empezar con Ana. Bueno, Ana tiene una nota perfecta en la prueba escrita, se sacó un 100, tuvo una calificación de 100. Recuerden que en estos casos lo que hacemos es sumar el total del porcentaje, que en este caso sería 30, más en la exposición también obtuvo un 100, por lo tanto se ganó el 20% que tenía como valor ese componente. Entonces también sumamos más 20, más en este caso tenemos que la calificación obtenida por Ana es un 50 en el proyecto que tenía un valor de 40%. Entonces decimos valía 40 y lo multiplicamos por 0. Lo que se sacó Ana en ese proyecto, que es un 50. Entonces 40 por 0.50 más, de la misma manera, aquí sería 10 por 0.50. Y con esto se obtiene la calificación de Ana, que dice que es un 75. Entonces Ana tuvo un promedio ponderado o una calificación final de 75. Y con esto podemos observar que Ana aprobó el curso, puesto que la nota mínima era de 70. Vamos ahora con Luis. Hacemos lo mismo con Luis. Luis obtuvo nota perfecta en la prueba escrita, por lo tanto le sumamos todo el 30%, decimos 30 más. Obtuvo un 50 en la exposición, entonces la exposición valía 20 por 0.50, que fue la calificación obtenida, más se sacó la nota perfecta también en el proyecto, entonces le sumamos todo el 40%, entonces más 40, y obtuvo un 50 en asistencia, por lo tanto 10 que valía la asistencia lo multiplicamos por 0.50. Esto nos da una calificación final para Luis de 85, y concluimos entonces que Luis también aprobó el curso. Vamos ahora con Roy. Procedemos de la misma manera que en los casos anteriores. Sería 30 por 0.50, que fue la calificación que obtuvo Roy en la prueba escrita, más 20, que es lo que valía la exposición, que en este caso, como fue calificación perfecta, entonces le sumamos los 20 sin multiplicarlo por nada, más 40, que es lo que valía el proyecto,
por, en este caso, obtuvo un 50, entonces lo multiplicamos por 0.50, y más la asistencia, que en este caso valía 10%, y como obtuvo nota perfecta, entonces le sumamos todo el 10%. Por lo tanto, Roy obtuvo una calificación final de 65, lo cual nos permite asegurar que Roy reprobó el curso, puesto que obtuvo una calificación menor a la nota mínima, que era de 70. Su promedio ponderado fue de 65. Por último, determinamos la calificación o promedio ponderado de Will. Siguiendo el mismo procedimiento, sería 30 por 0.50, que fue la calificación que obtuvo, más 20 por 0.50, que fue la calificación que obtuvo también acá, más 40, puesto que obtuvo nota perfecta en el proyecto, que valía 40%, más 10, puesto que obtuvo nota perfecta en la asistencia, que valía 10%. Por lo tanto, el promedio o la calificación final de Will es de un 75, y con esto tenemos que Will es otro de los aprobados, puesto que tiene una calificación o promedio ponderado mayor al mínimo de 70. En base a estos resultados, podríamos contestar o estar en condiciones de dar respuesta a distintas preguntas. Por ejemplo, aquí podríamos comparar. Luis obtuvo una mejor calificación que todos sus compañeros. Ana y Will obtuvieron la misma calificación final. Entonces podríamos sacar un conjunto de conclusiones basados en los resultados obtenidos. Es decir, se me podrían plantear una serie de preguntas basados en estos resultados. Vamos a ver un tercer ejemplo que dice lo siguiente. Dice que las calificaciones obtenidas en cada periodo por un estudiante en la asignatura de matemáticas son las siguientes. En el primer periodo, que tenía un peso de 30% de la nota final, el estudiante obtuvo una nota de 80. En el segundo periodo, que tenía el mismo peso o valor porcentual, el estudiante obtuvo una nota de 94. Y en el tercer periodo, que tenía un peso de 40% en la nota final, el estudiante obtuvo una nota de 98. Observen que los porcentajes suman un total de 100%. Usualmente así es como se distribuyen los periodos escolares en el sistema educativo de nuestro país, Costa Rica. Y lo que vamos a hacer es determinar la calificación final o el promedio ponderado del estudiante. Vamos a utilizar nuevamente la calculadora. En este caso, el primer periodo, que tenía un valor de 30%, lo multiplicamos por 0. La calificación obtenida por el estudiante, que fue 80, más en el segundo periodo, que tenía un valor de 30%, lo multiplicamos por 0.94, que fue la calificación del estudiante en ese periodo, más 40%, que es el valor del tercer periodo, por 0.98, que fue la nota obtenida por el estudiante en ese periodo, lo cual nos da un promedio final ponderado de 91.4. Por lo tanto, la calificación final del estudiante o el promedio anual del estudiante es de 91.4. Bueno, chicos, espero que les haya quedado claro qué es el promedio ponderado. Los espero en otra entrega de su canal, El Arte de las Matemáticas. No olvides suscribirte y darle me gusta.